Muy buenos días. Reciban todos un cordial y caluroso saludo. Sí, ese es un chiste muy cruel. En toda la ciudad, en gran parte de la ciudad, estamos experimentando problemas de fluido eléctrico. Me dicen mis asesores técnicos que acá a la iglesia solo está llegando una fase. Total es que el hermano Alfonso hizo algo allí y podemos por lo menos tener sonido, pero damos gracias a Dios porque no puede haber fluido eléctrico, pero su presencia sí está aquí en medio nuestro. Y vamos a poder continuar con esta serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a finalizar el capítulo 10 de este Evangelio tan maravilloso. Yo le quiero pedir que usted esté muy atento, que no se deje distraer por la temperatura, por el clima, sino que podamos ser receptivos a la voz de Dios, porque durante meses hemos estudiado este evangelio, pero hoy vamos a finalizar un capítulo crucial. Y yo quiero decirle que el capítulo que hoy cerramos, el capítulo 10, puede ser considerado que Marcos está cerrando solo su introducción a donde quería llegar. Marcos ha ido avanzando dinámicamente durante todo este tiempo que hemos estudiado el evangelio, para llevarnos a este punto, para llevarnos a la última semana de Jesús, de pasión, de su encarnación. Él va a dedicar los últimos capítulos del Evangelio solo a una semana. Ya se puede dar cuenta por qué quería avanzar rápidamente. Así que los 10 primeros capítulos fueron solo la introducción. Y hoy vamos a cerrar la introducción. Y yo quiero que la historia que vamos a estudiar hoy en el Evangelio, que parece que corta el flujo normal de cómo venía el pensamiento, porque ya Jesús ha anunciado por tercera vez su muerte, ha anunciado por tercera vez que va a ser entregado en rescate por muchos. Lo normal es que después de eso lo que siga es la entrada triunfal a Jerusalén, porque ya este es el último recorrido de Jesús hacia Jerusalén. Sin embargo, Jesús va a confirmar que así como le dijo a sus discípulos, vino a servir, no a ser servido, y especialmente a los que más lo necesitan. Así que la historia que nos va a traer el Evangelio en esta mañana es una historia muy conocida, del único de los milagros de Marcos que tiene nombre propio, y es la historia de un hombre llamado Bartimeo, un ciego, mendigo a la orilla del camino por donde Jesús va transitando. Entonces ubíquese por favor en Marcos capítulo 10, y vamos a leer desde el verso 46. Marcos 10, 46 hasta el verso 52. ¿Ya lo tiene? Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este pasaje marca un hito en el ministerio de Jesús, porque es la última sanidad que Jesús realiza en el Evangelio de Marcos, y es de las últimas antes de su muerte. También es uno de los últimos milagros que Jesús va a hacer. Después va a seguir cuando la higuera se marchita, la higuera a la que Jesús maldice.
Miren que el primer milagro de Jesús fue realizado al norte, en Caná de Galilea, y este último está realizado al sur, es decir, de norte a sur. Todo Israel ha sido lleno por estas señales que Jesús ha hecho y han demostrado su autoridad sobre la naturaleza, sobre el enemigo, sobre la enfermedad. Y ahora, mientras va camino a Jerusalén, por última vez, a cumplir la voluntad del Padre, a morir en la cruz, y estas, que son las últimas horas de Jesús, nuevamente aparece la oportunidad para servir a alguien. Después de este relato, del relato de Bartimeo, va a seguir el relato de también otra persona muy conocida, el relato de Zaqueo, pero ese lo va a relatar es Lucas. Y de allí las últimas dos personas que van a encontrar el verdadero camino van a ser un malhechor al lado de la cruz de Jesús y un centurión al pie de la cruz. Todas estas personas marginadas, todas estas personas con un perfil de rechazados. Y yo creo que este texto nos habla principalmente de tres cosas. En primer lugar, usted va a ver en el texto un grito desesperado. El grito está del verso 46 al 48. El grito. Luego aparece el llamado que Jesús hace en el verso 49 al 51. Y en último, en el verso 52, la salvación. Grito, llamado y salvación. Miren cómo comienza el verso 46 diciendo: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús ha hecho un recorrido desde Perea y esta es la tercera y última vez que va a visitar Jerusalén. Para visitar Jerusalén, desde donde él venía, tenía que transitar la vía principal, era el camino de Jericó a Jerusalén, una subida que tardaba más o menos 6 horas. Era un camino que además era muy peligroso por lo escarpado que era. Este es el camino que Jesús pone en la parábola del buen samaritano. El hombre viene bajando de Jerusalén a Jericó en la parábola. Ahora Jesús, sus discípulos y una multitud van subiendo hacia Jerusalén. Y tal parece que la multitud es explicada por dos cosas. Primero, porque en Jerusalén se va a celebrar la Pascua y es la fiesta a la que Jesús va y seguramente gran parte de la multitud va. Y la segunda razón por la cual hay tanta multitud junto a Jesús es que parece que se ha popularizado algo que ocurrió unos días atrás. Y es que Jesús, en una visita que hace a una aldea en ese mismo camino llamado Betania, ha resucitado a un hombre llamado Lázaro, después de días de estar muerto. Entonces parece que la noticia se ha regado en esa región y ahora hay una gran multitud siguiéndole. Jericó es una ciudad antigua y conocida desde el Antiguo Testamento. Jericó es una ciudad que en este momento tiene dos partes. Tienes una parte antigua, que es la que nosotros encontramos allá en los relatos del Antiguo Testamento, y tiene una parte nueva, moderna para la época, que ha reconstruido Herodes, y donde Herodes el Grande tiene, por así decirlo, su centro de reposo. Entonces, Jericó es una ciudad rica. Según los historiadores de la época, es quizás la parte más rica de la región. Es una ciudad fortificada y es una ciudad especializada en las especies, en las, ¿cómo se dice?, los perfumes. Entonces Jericó se le conoce como Jericó la perfumada. Siempre olía bien esta parte de la ciudad. Y la multitud viene acompañando a Jesús y a sus discípulos, y en Jericó se le une más gente y aparece nuestro personaje. Aparece un hombre que está en este camino que es tan recorrido, del cual Marcos nos da su nombre. ¿Cómo se llama? Es un hombre ciego, mendigo, se llama Bartimeo. Bar significa hijo. Por eso Marcos hace un paréntesis y dice: el hijo de Timeo. Bartimeo es el hijo de Timeo. Y Timeo significa algo así como honor y gloria. Es decir, que este hombre
Marcos trata de hacer como un paréntesis para interpretar el significado de su nombre. Y de todos los sanados, este es el único del que Marcos da el nombre. Dice que el hijo de Timeo, algunos piensan que hay dos razones por las cuales Marcos incluye el nombre. Uno, para mirar lo contradictorio de que un hombre que tiene por nombre el hijo de honor sea tratado de la forma en la que Bartimeo está siendo tratado producto de su enfermedad. Está en el camino, está mendigando, está sin esperanza. Y la segunda razón es que tal parece que Marcos menciona su nombre porque este llegó a ser alguien muy reconocido para la iglesia de la época. Y como Marcos está escribiendo años después, parece que les dice el nombre para que puedan reconocer cuál es la historia de quien hoy conocen como Bartimeo. Dice que estaba sentado junto al camino, está pendiente a la generosidad de lo que están pasando por ese camino. La ceguera era una enfermedad común en la época de Jesús, pero además era una enfermedad que estaba relacionada con el pecado. ¿Lo recuerdan? Hay otro ciego al que Jesús sana, pero como este era ciego de nacimiento, entonces la pregunta que hay detrás es, bueno, si es ciego de nacimiento, ¿quién pecó, él o sus padres? En otro ciego que Jesús tiene la oportunidad de sanar también. Entonces la gente estaba asociando esta enfermedad con algo, con una condición espiritual, con algo que estaba pasando. Y fíjense que Jesús usa la misma ilustración para decirle a los fariseos, ustedes son ciegos que guían ciegos. Para ellos esa imagen debió ser chocante. Para los fariseos debió ser durísimo que Jesús les dijera ciegos guiando ciegos. Sin embargo, Lucas nos dice que Bartimeo comienza a escuchar toda la revolución que está a su alrededor y pregunta, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y los transeúntes le dicen que está pasando Jesús el Nazareno. Y cuando nosotros vemos en la Biblia esa expresión Jesús Nazareno, recordemos, Jesús Nazareno hoy es una expresión muy bonita, pero para la época es una expresión despectiva, ¿no? De Nazaret no puede salir nada bueno, era el pensamiento de la época. Ve, algo bueno puede salir de Nazaret. Y cuando él oye, ¿cierto?, que es Jesús quien está transitando, este ciego ve lo que otros hasta este momento no han visto. Este ciego tiene la vista mejor que un poco de gente que sí ha visto todas las señales, todos los milagros de Jesús. ¿Qué es lo que este ciego ve que las otras personas, incluso los líderes religiosos, no han visto hasta este momento? Bartimeo seguramente ha escuchado, pero no ha visto porque es ciego físicamente. Pero en su grito muestra que este hombre está viendo más que muchos. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí comenzó a dar voces, significa aclamar a voz en cuello. Comenzó a gritar, un grito de ayuda, un grito de auxilio. Y lo que este hombre gritaba era, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No se refiere a Jesús como Jesús Nazareno, no, sino que usa el título mesiánico por excelencia que Israel tenía. Hijo de David. Esta es la única vez que aparece este título en Marcos. El énfasis de Bartimeo es la primera y única vez. Y su énfasis está en el título, no en el nombre. Es más, en el original está al revés. Dice primero, hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. El título con que Israel debía reconocer al Mesías, una denominación mesiánica. Los israelitas sabían que las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías sería un descendiente, el descendiente más importante de David, el heredero de su trono, que todas las promesas que el Señor había hecho a Abraham y a David se iban a cumplir en el Mesías. Y Jesús era descendiente directo de David, tanto por José, su padre adoptivo, como por María. Cada una de esas genealogías están en 2 evangelios, una en Mateo y otra en Lucas. Y nos dicen cómo, tanto por el lado de José, su padre adoptivo, como
María, Jesús es descendiente y cumple este requisito. Y el clamor de Bartimeo es la preparación para su dramática entrada después a Jerusalén, que es la enseñanza que sigue. Hijo de David. Bartimeo está reconociendo que el que está pasando, aunque no lo puede ver, es el Mesías. Es el Salvador prometido. Y lo maravilloso es que este hijo de David es capaz de oír el grito desesperado de los oprimidos. Este Salvador es capaz de impartir vista a los ciegos, de traer bendición y paz. La petición reiterada de Bartimeo al reconocerle como Mesías es: ten misericordia de mí. Esta es la súplica del que está afligido. Esta es la súplica de alguien que sabe que no tiene nada que reclamar. Esta es la súplica de un hombre de lo más profundo de su corazón. Está gritando: ten misericordia de mí. Bartimeo sabía que no merecía nada, por eso pide misericordia. Está pidiendo una bondad que no merece. Está reconociendo que es un pecador. Y yo digo que la mente de Bartimeo vio primero la luz que sus ojos. Su mente vio primero la luz. Había tenido menos evidencia que mucha de la gente que va ahí. Había tenido muchísima menos evidencia que los discípulos que van allí. Pero está dispuesto a creer en Jesús. Tiene un corazón dispuesto. No está pidiendo ni está reclamando. No le está diciendo: mira, si eres el Mesías, ¿a mí por qué me ha pasado esto? Yo no merezco esto que estoy viviendo. No está reclamando. Usted no ve que Bartimeo, cuando le cuentan la situación, no, el que está pasando es Jesús. Él no comienza a reclamar. Ah, sí, está pasando Jesús, lo reclamo, lo recibo, lo decreto y ya fue hecho. Esa sería muy fácil, ¿no? No está reclamando, no está diciendo lo obtengo, no. Bartimeo está apelando a la misericordia. Amén. Está reconociendo que Jesús es el Mesías y apela a su misericordia inmerecida. Sabía que este Salvador puede tener misericordia y además tiene el poder para sanarle. Está reconociendo esto. Sin embargo, a pesar de lo que muchos hoy pretendan decir y tener a Jesús como Salvador, Bartimeo tiene muchos que enseñarnos acerca de cómo nos acercamos al Salvador. No está reclamando nada por su condición. Sabe que si va a ocurrir algo, va a ocurrir por la misericordia de Dios. Si algo va a pasar, es porque este Salvador tiene misericordia. Pero este grito no es bien visto por algunos, ¿cierto? Y los que iban adelante para controlar la multitud empiezan a mandarle a callar. El mendigo se les convierte en una molestia. Dice: cállate, déjanos pasar tranquilo. ¿Y qué hace Bartimeo? Bartimeo no se deja amedrentar y comienza a gritar y dice más fuerte. 48, muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta primera parte lo que nos está mostrando es la fe de este hombre. Mateo el evangelista nos va a decir que Bartimeo no está solo, Bartimeo está con otro ciego. Y los dos están clamando exactamente igual, pero no está dispuesto a desistir por los reproches de la multitud y ahora con mayor desesperación está clamando. Y yo creo que siempre en el Evangelio de Marcos que aparece la multitud es un problema. La multitud no entiende bien las cosas. La multitud no sabe que nadie es demasiado insignificante como para que Jesús no le preste atención. Lo hemos visto siempre ocuparse del necesitado, de un leproso, de una mujer con flujo de sangre, de un grupo de niños y ahora de este ciego y mendigo. La multitud no está interesada en el necesitado, pero a pesar de todo el ruido, a pesar de toda la multitud, y la multitud es enorme. Recuerden, la historia que sigue es Zaqueo. Y Zaqueo, como es bajo de estatura, tiene que subirse a un árbol porque la multitud no le va a dejar ver a Jesús.
Es enorme la multitud que está rodeando a Jesús y a pesar de todo el ruido que hay alrededor, el Salvador oye a aquel que clama y pide misericordia. ¿Cuánto estorba la multitud a aquellos que genuinamente quieren venir a Jesús? ¿Cuánto estorban aquellos cristianos del montón? Aquellos que genuinamente quieren venir a Jesús. Y nuevamente la multitud es un obstáculo para que este hombre se acerque a Jesús, pero no es ningún obstáculo para que Jesús le oiga. Yo creo que deberíamos encontrar consuelo para nuestra vida. Nuestro Salvador nos oye. Nuestro grito desesperado, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. No importa lo que a nuestra circunstancia esté gritando y diciendo, tenemos un Salvador que oye a aquel que clama por misericordia. Y esto enseguida nos lleva a la segunda parte de nuestro texto, y es que Jesús le hace un llamado. En primer lugar vimos el grito, ahora veamos el llamado en el verso 49 al 51. Esto es maravilloso, dice: entonces Jesús, deteniéndose. Esa expresión en nuestro costeñol moderno, en la Biblia traducida al costeñol, sería algo así como frenó en seco. Es la expresión que está allí. Se detuvo. Y cuando Jesús se detiene, dice, mandó a llamarle. Por favor, revise en un solo versículo cuántas veces aparece la palabra llamar o una conjugación en el verso 49. En un versículo de 2 líneas aparece 3 veces. Deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Ahora el relato cambia de un ciego, un mendigo marginado, al Señor con todo poder y autoridad. Y Jesús muestra ahora la misma simpatía y compasión por el necesitado, ¿cierto? Y fíjense que lo que cambia la actitud de la multitud es que Jesús se frene. Y los mismos que le estaban diciendo, cállate, ahora son blanditos con el ciego. ¿Sí lo vieron? Ahora sí, mira, ahora te está llamando, ten confianza, levántate. Los mismos que hace un momento lo estaban mandando a callar. El Salvador ha escuchado el clamor desesperado que otros no escucharon e incluso que otros intentaron callar. Y Jesús ahora va a hablar con este hombre. La multitud intenta que este hombre detenga su clamor, pero Jesús se detiene para él. Para la multitud, Bartimeo es un estorbo, una molestia. Para Jesús, lo está viendo con ojos de compasión y misericordia, ha escuchado su voz. Aunque no pareciera posible, en medio de todo ese bullicio, Jesús lo ha escuchado, se detiene y dice, llámenlo. Decía nuevamente, vivamos con la confianza de que nuestro Salvador nos oye. Nunca está demasiado ocupado para oírnos, jamás. Siempre está cercano de un corazón afligido, de un espíritu abatido. Hermano, no hay protocolo para ser escuchado por Él. Mira, las palabras correctas son que tú inicies la oración de esta forma. Luego agrégale, sí, Padre. Luego agrégale 2 en el nombre de Jesús y Él te va a escuchar. No hay protocolo. Este hombre solo está clamando por misericordia, con la confianza de que quien iba pasando era el Mesías, el Salvador. Solo está pidiendo misericordia. Bartimeo entonces va a actuar con una fe audaz. ¿Qué hace? Versículo 50. No duda, sin vacilar, de inmediato reacciona al llamado del Señor. Responde inmediatamente y dice el texto, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
Otras versiones dicen de un salto. ¿Usted sabe lo difícil que debe ser para un ciego saltar? Estaba sentado a la orilla del camino. Repase la imagen conmigo. Le dicen, ven, te llama. Toma su capa, la arroja. Marcos es el único que da ese detalle. Y de un brinco viene a Jesús. Marcos dice que Bartimeo arrojó su capa, tiró su manto. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay detalles como este en la Biblia? Y uno puede tratar de interpretar cuál es la intención del autor bíblico en darnos un detalle como arrojando su capa, dejando su capa, y cómo en los otros textos donde nosotros encontramos esa misma expresión, ¿a qué se ha referido? Los discípulos lo han dejado todo por seguir a Jesús. Mateo el publicano dejándolo todo, los discípulos han dejado sus barcas. ¿Qué es la capa para un hombre que mendiga? ¿Para qué usa Bartimeo esta capa? Esta capa es todo lo que este hombre tiene. Esta es la capa que de día usa para que le pongan allí lo que le van a dar, la limosna que le van a entregar. Pero esta es la capa que cubre en las noches cuando está durmiendo a alguien que vive en el camino, al borde del camino. Y yo creo que este manto, ¿cierto?, que Bartimeo está diciendo es, si me llamó, ya no necesito nada más. Bartimeo está dejando atrás, y usted dice, no, pero no es mucho. Al joven rico le pidieron todo lo que tenía, y eso comparado con una capa es más fácil dejar la capa que todo lo que poseía, ¿no? Esa es la razón por la cual Jesús había dicho, a aquellos se les hace tan difícil entrar al reino de los cielos, porque tienen más que dejar. El que menos tiene le es más fácil dejar. Bartimeo lo ha dejado todo. No es una mera prenda de vestir. Está dejando todo lo que posee. Y por esta razón, ¿cierto?, es que es interesante este detalle en Marcos. Está dejando todo. Cuando Jesús llama a Bartimeo, este entiende que debe despojarse de todo lo que pueda estorbarle. Parece que lo que él no quiere es que mientras corre hasta Jesús, esta capa se le enrede y lo haga caer. Entonces, como él siente que es un estorbo, no se puso, pero ¿y si la dejo y si de pronto quedo otra vez ciego y después con qué me arropo? Vamos a... No hay tiempo para eso. No hay tiempo para sacar ese cálculo. El llamado que Jesús le ha hecho es lo mejor que le ha pasado en la vida. Deja todo lo que tiene, esa capa, y el llamado de Jesús para él es más importante que cualquier otra cosa. Ninguna capa es más importante que el llamado de Jesús. Y tú sabes de qué hablo, porque tú sabes perfectamente qué cosas te estorban seguirle como Él espera que le sigas. Y tú lo comparas y tú dices y sacas tus cuentas. Y hoy es un día para que revises qué te estorba seguir a Jesús como debes seguirle. Él, al igual que Bartimeo, nos sigue llamando. La pregunta es, ¿qué te impide responder adecuadamente a ese llamado? Y aquí aparece la pregunta del texto. Una pregunta que marca un profundo contraste, y es una pregunta que todos desearíamos que el Señor nos hiciera. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, el original dice raboní, que recobre la vista. Esta es una pregunta que parece obvia. ¿Cómo se le va a preguntar a un ciego qué quieres que te haga? Parece una pregunta muy obvia, pero es una pregunta muy profunda. Y si usted estuvo atento y no se durmió, como algunos en la mañana de hoy, el domingo anterior, si no se durmió, yo les dije, muy atentos a la pregunta que Jesús le ha hecho a Jacobo y a Juan, porque es exactamente la misma pregunta que ahora le hace a Bartimeo.
Ellos llegan diciendo, mira, nosotros queremos que tú hagas lo que nosotros te pedimos. Y él les dice, ¿qué quieres que les haga? ¿Qué quiere que haga por ustedes? Es exactamente la misma pregunta que Jesús ha hecho a sus discípulos unos versículos más atrás. Y este contraste va a ver la conexión entre las dos historias, porque Jacobo y Juan creían que merecían algo. ¿Qué merecemos? Después de haberte acompañado, lo mínimo que merecemos es un lugar a tu derecha y un lugar a tu izquierda. Estar a tu nivel y en ese estatus. Ellos creían que merecían algo. Bartimeo sabe que si va a conseguir algo es por la misericordia del Señor. Sabe que no merece nada. Y que si va a salir de ese lugar con algo, va a ser por pura misericordia. Jesús quiere que Bartimeo diga hasta qué punto está dispuesto a creer en Jesús. Yo me preguntaba, si esta fuera la pregunta para nosotros, ¿cuál sería nuestra respuesta? Imagina que en una maravillosa experiencia, una visión en el tercer cielo, en esta noche el Señor se te aparece y te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Lo está pensando? Algunos están muy espirituales y dicen, no, plata no voy a pedir. Eso es muy mundano. Está ahí. Imagínate esta pregunta, ¿qué quieres que te haga? Es si hay una conciencia real de nuestras necesidades o si lo que muchas veces nosotros pedimos son solo deseos. Y miren la respuesta de Bartimeo. Bartimeo responde, dice, y el ciego le dijo, maestro, raboní, que recobre la vista. Esa expresión raboní que Marcos no traduce, ¿cierto? Significa mi amo, mi Señor. Es la misma expresión de la mujer después que Jesús resucita. Señor, mi amo. Se está dirigiendo a Jesús en términos reverenciales de adoración. Bartimeo se pone en sumisión, reconoce a Jesús como Señor, como soberano. Otro contraste, Jacobo y Juan pensaban que merecían exaltación, por lo menos estar al nivel de Jesús. Bartimeo voluntariamente se pone debajo de su soberanía. Yo creo que esto nos muestra dos tipos de petición. Una desde lo que creemos merecer y otra desde la perspectiva de estar bajo la soberanía de Dios y el entendimiento de que todo lo que va a ocurrir en nosotros va a ocurrir por pura misericordia, no por merecimiento. Y este es el contraste y esta es la razón por la cual esta historia está aquí. Y al parecer Bartimeo no había nacido ciego porque él dice, yo quiero recobrar la vista. Parece que no había nacido ciego, pero esta pregunta tan extraña que Jesús le hace, lo pone a reflexionar sobre realmente qué es lo que quiere de Jesús. Y fíjense que él no ha visto ninguno de los milagros de Jesús, sin embargo cree que Jesús lo puede hacer posible. Seguramente lo ha escuchado, pero no lo ha visto. Muchos de los que van en esta multitud han visto las señales de Jesús y no creen. Muchos de los que van ahí en esta misma multitud todavía tienen dudas de él. Bartimeo no. Dice, quiero ver, y muestra suficiente fe para creer que Jesús puede transformarlo de un hombre ciego que mendiga junto al camino en una persona que es capaz de ver y que él le puede seguir en el camino. Es aquí la verdadera conversión. Y si tuviéramos que poner un título que nos recuerde esta enseñanza, el título de esta enseñanza podría ser Conversión, de la ceguera a la visión. La verdadera conversión
es que antes nosotros éramos ciegos que ahora ven la realidad de las cosas. La conversión es el paso de la ceguera a la visión. Y la maravillosa respuesta de Jesús que nos lleva al punto número 3, que le hemos puesto salvación, es verso 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Por los demás evangelios sabemos que Jesús le toca los ojos. Sabemos que Jesús le dice, bueno, recibe la vista. Y después le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y yo creo que aquí la clave está en decirnos que no es la fe en sí misma la que salva. Es la fe puesta en el lugar correcto. Hay gente que tiene fe en la fe. Hay gente que dice, no, vamos a meterle fe. No, que Colombia está embolatada la clasificación con la fe intacta. Estábamos embolatados, entonces numeral con la fe intacta. Realmente no es la fe en sí misma. Es donde colocas tu fe. Y la fe en Jesús es la única fe que Dios reconoce. No la fe en la mata de sábila detrás de la puerta. Amén. La fe en Jesús es la única fe que Dios reconoce. Porque cualquiera puede tener fe en cualquier cosa. Este hombre tiene fe en Jesús. Y dado a eso, le dice Jesús, tu fe te ha salvado. ¿En qué está basada la fe de este hombre? La fe de este hombre está basada en la misericordia del Salvador. Esa era su petición. La fe de este hombre está puesta en que este Salvador es capaz de tener misericordia. Y como es capaz de tener misericordia, su fe, le dice Jesús, te ha salvado. El verbo que aparece allí es soxo, que se puede usar tanto para sanado como para salvado. Usted puede encontrarlo como cualquiera de las dos traducciones. El tema es que hay otra palabra para curar que Jesús no usa. Es decir, que tiene connotación de salvación. Ahora, sumado a que este hombre ha reconocido a Jesús como hijo de David, y sumado que le vamos a ver seguir a Jesús, este hombre no solo ha recibido la vista física, este hombre también ha recibido visión espiritual. No solo recibió sanidad física, también recibe salvación y vida eterna. No solo sus ojos físicos fueron abiertos, sino también sus ojos espirituales. Fue sano y salvo. Bartimeo no decide marcharse. ¿Qué hace? Él decide seguirle en el camino. Cuando usted lee este mismo texto en Lucas, se da cuenta que hace Bartimeo en el camino mientras seguía a Jesús. Dice que va glorificando a Dios. Y dice que todo el que lo veía glorificaba a Dios. Porque todo el mundo lo conocía en ese camino. Todo el mundo conocía su vida anterior, su vida pasada. Y él iba por todo el camino haciendo lo que todo discípulo debe hacer: seguir a Jesús y glorificar a Dios. Eso es lo que todo discípulo hace: seguir a Cristo y glorificar a Dios. Él no estaba centrando su gloria en su testimonio. Venga y le cuento una historia. ¿Te acuerdas de mí? No, mírame ahora cómo estoy de bien. Estoy perfecto. Él no está haciendo eso. Él está centrando todo lo que le ha sucedido, que por misericordia, el pasaje, el centro del pasaje, es que este es un Salvador misericordioso, que tiene el poder para intervenir por encima de cualquier circunstancia y cambiar para siempre la vida de una persona. Yo les quiero recordar una vez más que en Marcos cada milagro que está contenido tiene una función de enseñar algo. Son milagros
teológicos, muestran la autoridad total de Jesús. Estas sanidades que Jesús hace son instantáneas. Esto no es nada de que hay una mejora gradual. Esto dejaba a sus detractores sin argumentos. Solo vimos una sanidad en 2 tiempos que vimos que tenía la intención de comunicar, que es el ciego de la primera parte de esta sección en el capítulo 8. Pero Jesús curaba a todos. Nunca le quedó una enfermedad grande. Nunca decepcionó a nadie. Que llegó y mira, no, bueno, vete para ver si allá en tu casa te van mejorando de a poquito y me estás llamando y me estás avisando. Y si no, te faltó fe. No. Nunca decepcionó a nadie. Toda enfermedad que Jesús sana en su ministerio no eran vagas, invisibles, no era un dolorcito de cabeza que le dolía la columna. No, ahí no. Era un paralítico que tiraron por un techo y que después salió él mismo con su cama aquí agarrada. Era un leproso. Era un ciego que todo el mundo lo conocía en la vía de Jericó a Jerusalén. Pero todos estos milagros buscan, imagínense, súmele ahora la resurrección de Lázaro, que tenía 4 días de muerte, la hija de Jairo. Todos los que van allí son testigos o recibieron uno de estos milagros, pero muchos no creyeron. Es decir, esta es otra prueba más de que los milagros no son capaces de producir fe. Nosotros creemos que los milagros producen fe. Si así fuera, usted no conociera gente a la que Dios le ha hecho una señal prodigiosa y sigue en el mundo. Y peor, no son capaces. Pero este hombre estaba ciego, pero tenía una fe por lo que había escuchado, por lo que sabía. Sabía muy poco, no había hecho ni un solo curso de discipulado, pero había escuchado algo de Jesús que le llevó a decir: este es el Hijo de David, Él debe tener misericordia para que yo pueda cambiar en la forma en la que vivo. Y eso fue suficiente. Así que yo lo que creo es que este texto, más de comunicar un simple milagro, tiene una verdad teológica profunda acerca de lo que verdaderamente es la salvación. Este texto nos está diciendo, hermanos, que así como Bartimeo entiende que es un pecador bajo el juicio de Dios, que necesita misericordia, que reconoce a Jesús como el Mesías, que viene a salvar a su pueblo, así nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Este texto nos dice que Jesús no es capaz de ignorar a quien viene a Él suplicando por misericordia. No importa quién sea. Nuestro Señor es compasivo. Ante la súplica de un pecador herido y perdido, nuestro Salvador responde. Es capaz de responder. Porque Él no vino simplemente a sanar enfermedades. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hagamos algunas reflexiones para finalizar en esta mañana. ¿Quiénes son los verdaderos ciegos del relato? ¿Quiénes son los verdaderos ciegos de este relato? Los verdaderos ciegos son la multitud y los discípulos. Están espiritualmente ciegos. Jesús intenta abrirle los ojos para que entienda que Dios quiere que le entregues la vida entera. Que ellos tienen que tomar su cruz y seguirle, y ellos están pensando por puestos, por cargos en el reino. Este texto conecta la ceguera con el discipulado. Es decir, el discipulado que se da en el camino es muy importante en este pasaje de Marcos, desde el capítulo 8 en adelante, el discipulado que Jesús le está haciendo en el camino a sus discípulos. El discipulado es el proceso por medio del cual nosotros pasamos de la ceguera a la visión. Vamos a ver, Jesús sana a aquel ciego, ¿cierto? Y ahora está sanando a este otro ciego en el capítulo 8 primero, y ahora Bartimeo, y ambos están relacionados con el discipulado. Ese ciego que vio en 2 tiempos dice: ahora estoy medio viendo, y después ve claramente. Y ahora sí puede verlo en realidad cómo son las cosas. Y yo creo que hay implicaciones de discipulado en medio de estos relatos.
Si no, vean el caso de los discípulos Jacobo y Juan. ¿Cuánto se parece? Cuando Jacobo y Juan se acercan a Jesús, iban de camino, dice el texto, ¿cierto? Este ciego suplica misericordia junto al camino y termina diciendo que le seguía en el camino. ¿Hacia dónde va Jesús? Este camino, ¿a dónde conduce? Este camino conduce a Jerusalén, a la cruz. Así que este discipulado que Jesús les hace en el camino es crucial. En el camino Jesús le pregunta a los discípulos qué quiere que les haga y ellos piden cargos. Junto al camino Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Mientras los discípulos quieren ocupar tronos junto a Jesús, reinar triunfantes, Bartimeo, que se sienta junto al camino, no pide gloria. Clama desde su miserable pobreza, yo quiero ver. Es decir, mientras los discípulos están viendo a Jesús como un Mesías que les va a otorgar títulos, autoridad, Bartimeo lo está viendo como alguien que imparte misericordia. ¿A quién no le conceden la petición? A Jacobo y Juan. ¿A quién sí? ¿Entendemos por qué? Y yo lo que creo es que hay una verdad espiritual profunda en medio de todo. Y es que esta debería ser la petición de todo aquel que quiere ser verdaderamente un discípulo de Jesús. Señor, yo quiero ver. Yo creía que veía. Estos hombres que van con Jesús creen que ven, ya la tienen clara. Mira, Jesús ahora llega a Jerusalén, formamos una revolución, nuevo rey, ministro de Hacienda, nos quedamos con él. Ya ellos creen que la tienen clara y están ciegos. Y yo creo que este llamado y la decisión de Bartimeo de seguir a Jesús revelan que el discipulado está abierto a cualquiera. Cualquiera puede convertirse en un discípulo. ¿Qué tiene que hacer? Poner su fe en Jesús y pedir misericordia para él. Nuestra conversión es el paso de la ceguera a la visión. Eso es ser convertido. La curación de Bartimeo, además de una ceguera física, también muestra lo difícil que es tener una ceguera espiritual, ¿cierto? Yo creo que cuando vemos a Bartimeo nos identificamos con él. ¿Quién aquí no ha estado sentado en el polvo sin esperanza? Y que cuando quiere clamar salen dos o tres y dicen, otra vez te vienes a quejar tú, cállate. Otra vez. Yo creo que muchos de los que estamos aquí saben lo que es sentarse en el polvo, clamar desesperadamente. Pero qué hermoso es saber que tenemos un Salvador que sí le importa nuestra situación. Que sí es capaz de escucharnos. Que sí es capaz de escuchar nuestro clamor por encima del estruendo de la multitud. Que se detiene a actuar en favor de aquel que clama por misericordia. Y lo importante también de la determinación, ¿cierto? Marcos nos ha hablado de mucha gente a lo que la multitud le ha impedido llegar hasta Jesús. Y sin embargo han estado determinados. De gente que ha tenido obstáculos para su petición, pero ahí está determinado, no abandona la esperanza en Jesús. La mujer sirofenicia no abandona la esperanza, a pesar de ser extranjera, a pesar de que Jesús mismo le rechaza inicialmente. No la abandona. Jairo decide callar las burlas de todo el mundo que le dice, ya no lo molestes más, ya tu hija se murió. Los amigos del paralítico encuentran el estadio lleno y dicen, patrón, oh Señor, ya llegamos hasta aquí. De que se lo ponemos enfrente, se lo ponemos enfrente. Así nos toca hacer un agujero en el techo. La mujer del flujo de sangre. Ahí está la multitud impidiendo, pero ahí está su determinación. Hay un padre que ya lo intentó con los discípulos que aparentemente deberían haber podido realizar lo que estaba pidiendo, pero ahora quiere intentarlo con Jesús.
por llegar a Jesús son persistentes, no se desaniman fácilmente. Yo no sé qué ha hecho contigo la multitud, yo no sé qué referente puedas tener mal de alguien, de un líder, de alguien que tú esperabas que fuera una cosa. Pero no te estoy pidiendo que llegues a una persona, te estoy pidiendo que llegues al Salvador. No importa quién fue un obstáculo para ti. Yo creo que la clave está en saber cuando llegamos a Él qué vamos a pedir. Imaginemos una vez más esa pregunta para nosotros. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál sería nuestra respuesta a esta pregunta? Muchos tienen expectativas, ¿cierto? En el capítulo 10 todo el mundo quiere algo. Los fariseos quieren atrapar a Jesús. El joven rico quiere vida eterna pero sin dejar su vida pasada. Los discípulos también quieren algo. Jacobo y Juan quieren puestos. Este mendigo tiene clara cuál es su necesidad. Entonces, si para nosotros fuera la pregunta hoy, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Yo me atrevería a decir que muchos ciegos espirituales hoy, si esta fuera su pregunta, pedirían plata y seguir siendo ciegos. Amén. Dice, dame plata que yo con plata me bandeo. Contrato 2 a 3 que me guíen y ahí voy. Así que la verdadera razón de este texto es para que nosotros nos preguntemos. Esta pregunta aparece otras veces en el Evangelio. Esta es la pregunta a la hija de Herodías. Pídeme lo que tú quieras, y pidió la cabeza de Juan el Bautista. Esta es la pregunta de Jacobo y Juan y pidieron puestos. Esta es la pregunta de Pilatos a la multitud y pidieron a Barrabás. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y yo creo que es completamente legítimo, hermano. Yo no voy a engañar ni su corazón, ni me voy a engañar mi propio corazón. Sería completamente legítimo decirle, Señor, ten misericordia y sáname de esta enfermedad. Eso es una petición legítima. Sería completamente legítimo, Señor, tú sabes que tengo esta situación en ruina. Ten misericordia e interven en esta situación, en mi familia, sálvame. Pero yo creo que este texto va todavía más allá. Y lo que este texto quiere decirnos es que lo mejor que podemos pedirle, la propuesta es decirle, Señor, ayúdame a ver verdaderamente lo que tengo que ver. A ver más allá de mi mera circunstancia. A entender que detrás de esta circunstancia hay un trato tuyo en mi vida. Y de que tú sigues estando en control, que yo pueda ver eso. Yo creo que la mejor de todas las peticiones que podríamos hacer es decirle, Señor, abre mis ojos espirituales para ver como tú ves. Yo quiero seguirte. Así como mientras tú vas camino a la cruz, eres capaz de detenerte a servir a quien necesita. Yo quiero ver eso, porque he sido ciego a la necesidad de otro. Y con todos mis problemas, mientras voy aquí camino a la cruz, ¿qué me voy a interesar por otro? No. Jesús va camino a la cruz, pero eso no es un impedimento para seguir sirviendo. Yo creo que la mejor petición que podemos hacer es, ten misericordia de mí. Ayúdame a ver como debo ver para seguirte en este camino. Y ayúdame a ver que este camino conduce a la cruz. No quiero ver ni quiero seguirte creyendo que este camino conduce a la fama, a la gloria, al reconocimiento, al cumplimiento de todos mis sueños y mis anhelos, a la prosperidad económica. No, yo quiero ver y entender que este camino va a la cruz. Tras ser sanado, Bartimeo pasa a la acción. Por eso este texto termina diciendo que él comenzó sentado junto al camino, pero ahora termina siguiendo a Jesús en el camino. Yo creo que cuando alguien recibe la vista verdaderamente, y digo verdaderamente es cuando alguien es verdaderamente sanado de la ceguera espiritual, va a seguir a Jesús en este camino.
El otro recibió solo una sanidad física. A diferencia de algunos de los que van allí, que recibieron, pero no siguieron a Jesús en el camino. Pero cuando alguien es verdaderamente sanado de su ceguera, le va a seguir en el camino. Así que nuestra conversión es pasar de la ceguera a la visión. Y lo mejor que podemos pedirle es: Señor, ayúdanos a verte como tú eres, por quien vale la pena dejarlo todo. No importa si es mucho como en el joven rico o si es solo una capa como Bartimeo. ¿Alguien quiere pensar en la capa un momento? ¿Dónde quedó? Ya no importa la capa. Señor, ayúdanos a verte como realmente eres y por quien vale la pena dejarlo todo. Yo creo que somos sanados de nuestra ceguera en el camino, en el discipulado. Somos sanados en este camino que conduce a la cruz. Cierra tus ojos donde estás. Y clamemos en esta mañana, de lo más profundo de nuestro corazón: Mesías, Salvador, Señor soberano absoluto, ten misericordia de mí. Ayúdame a entender que si algo va a ocurrir por tu misericordia. No hay mérito alguno en ninguno de nosotros. Somos salvos por haber puesto la fe en el lugar correcto, por haber puesto la fe en ti, Señor. Y este es el día en el cual podemos encontrar salvación. Ser sanados de una ceguera peor que la ceguera física. Siendo la ceguera física una condición triste, la ceguera espiritual tiene implicaciones eternas. Nosotros queremos entender que el lugar donde esta ceguera es sanada es en el camino que conduce a la cruz. Es siguiéndote hacia donde te dirigías. Bartimeo se levanta y te sigue glorificando. Y nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos seguirte, dejando atrás todo aquello que nos estorba, todo aquello que es un impedimento para que te podamos seguir adecuadamente, todo aquello que impide, que nos conecta con nuestra vida pasada, todo aquello que no nos deja avanzar. Queremos seguirte en el camino. Y en este camino, en donde tú discipulas, este camino en medio del cual nuestros ojos son abiertos para ver como tú, nosotros somos transformados a tu misma imagen. Nosotros entendemos lo que es tomar cada día nuestra cruz y seguirte, negándonos a nosotros mismos. Muchos de los que creían ver en el relato no veían. Y el hombre que no ve realmente entiende quién eres. Eres el hijo de David. Eres el Mesías prometido. Eres el Salvador del mundo. Eres quien tiene misericordia. Eres compasivo. Señor misericordioso y compasivo, capaz de oír al necesitado, capaz de oír al abatido de espíritu, aquel que clama de lo más profundo de su corazón, que siente que no hay merecimiento alguno, que no está reprochando su condición, sino que solo está diciendo: ten misericordia de mí. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Ten misericordia. Es lo único que clama tu pueblo. Y a la pregunta: ¿qué quieres que te haga? Nosotros queremos responder más allá de los deseos.
Nosotros queremos responder más allá de un anhelo egoísta como el de los discípulos. Nosotros queremos responder más allá de lo que hemos pretendido autoengañarnos. Son sueños legítimos. Nosotros queremos responder más allá de nuestra necesidad física. Nosotros queremos ver que hay una necesidad más grande, y es que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Nosotros queremos ver, y por eso clamamos de la misma forma en que este hombre, mi amo, mi Señor, Raboni. Yo solo deseo ver. Yo solo quiero ver, realmente ver. Porque quizás he llegado a este momento de mi vida creyendo que veo, y realmente he sido ciego a la condición de mi propio corazón, a la necesidad del otro. He sido ciego porque estoy interesado en otras cosas y creo que este camino, mientras te sigo, me conduce a otro lugar, cuando este camino me conduce a la cruz. Porque si te sigo a ti, el único destino de este camino es la cruz. He creído durante muchísimo tiempo que si te sigo, quizás pudiera tener algo de merecimientos. Quizás deberías tratarme de una manera distinta porque te sigo. Y no estoy aquí, Señor, para reclamar absolutamente nada. Me pongo voluntariamente bajo tu soberanía, sin dudar de que lo puedes hacer, pero consciente, Señor, que si algo va a ocurrir, va a ser por tu misericordia y por tu gracia inmerecida. Ayúdame a ver más allá de mi circunstancia. Ayúdame a ver más allá de mi enfermedad, Señor. Ayúdame a ver más allá de mi tribulación, de aquello que me ha robado el sueño, de aquello que no me ha dejado dormir. Abre mis ojos y que yo sea capaz de ver más allá, Señor. Ayúdame a verte. Yo quiero verte. Yo quiero ver como tú ves. Yo quiero entender que mi mayor necesidad no es una necesidad física. No quiero ser como aquellos que vieron tus señales, que vieron tu bondad, pero no te siguieron y no creyeron en ti. Lo único que puede producir fe es tu palabra, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Los milagros no pueden producir fe, pero tu palabra sí puede hacerlo, y tu palabra ha sido impartida en nuestro corazón. Señor, que esta palabra, por medio de la obra de tu Espíritu en nosotros, produzca fe en nuestro corazón. Que esta palabra sea suficiente para mostrarnos la verdadera condición de nuestro corazón. Eres un Señor misericordioso y compasivo. A ti clamamos con la certeza de que nos oyes. Sin importar cuántos te han impedido llegar a Jesús, cuántos hombres te han hecho quitar la mirada de Jesús, hoy es un día para volver la mirada al Salvador. Sin importar los líderes o aquellos que decían seguirle que te fallaron, Jesús nunca falla, nunca llega tarde. La determinación de este hombre, que cuando le hacían callar, él gritaba más fuerte: ten misericordia de mí, hijo de David. Hoy alzamos nuestra voz a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor. Este grito es nuestro grito.
Ayúdanos a responder a tu llamado, al llamado que nos haces con esta fe que es capaz de salvar, con esta fe que te reconoce como Salvador, con esta fe que entiende que si proviene de tu misericordia no hay lugar para el temor, porque eres misericordioso. Hoy clamamos, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y que la verdadera conversión sea nuestro paso de la ceguera a la visión. En el nombre de Jesús. Amén y amén.